Cordial saludo, queridos aprendices. A continuación voy a darles algunas indicaciones con respecto a la presustentación que van a realizar de su proyecto formativo productivo. Deben tener en cuenta, aquí esta es la carpeta base, la que les compartí, donde están los archivos que vamos a utilizar. Recuerden que ahí tienen dos archivos en PowerPoint. Uno es el formato de plantilla presentación con el que ustedes van a utilizar o el que ustedes van a utilizar para hacer su presentación, y tienen la presentación del proyecto, pues cada uno de los entregables, el detalle de cada uno de esos entregables. Y tenemos acá un archivo en PDF donde tienen la base de qué es lo que ustedes van a colocar en esas diapositivas. Entonces recuerden que utilizamos entonces este que dice formato plantilla presentación, es este, aquí ya lo tengo abierto. Y entonces aquí tenemos la primera diapositiva. Entonces, teniendo en cuenta que ustedes van a utilizar una marca externa que va a ser el escudo del colegio, entonces pues van a utilizar esta diapositiva, y ahí ustedes pueden colocar el escudo del colegio en esta parte. Pueden dejar esa primera diapositiva con el nombre del programa, y pueden hacer una segunda diapositiva ya con los nombres de cada uno. Ya lo que cada uno haga o cada grupo haga con las diapositivas, pues eso sí ya es autónomo, pero pues sin salirse de los parámetros, y que sea una buena presentación. Entonces aquí, por ejemplo, pueden colocar el colegio. Yo les compartí una plantilla como base. En esta, por ejemplo, está el nombre de la empresa acá arriba, acá pues el escudo del colegio. Ustedes pueden hacerlo de esta manera, pero pues como les digo, respetando pues los parámetros que dicen en la presentación, del tamaño de la letra. Por ejemplo, aquí en esta está el título y dice que un texto corto descriptivo a 2 o 3 líneas. Entonces pues seguir como esos parámetros que están acá. Por ejemplo, acá dice textos en calibre y en gris oscuro. Puede reemplazar la imagen por una fotografía alusiva al tema. Entonces eso, si vamos a utilizar esta diapositiva, pues no vamos a dejar esa imagen. O sea, ustedes buscan otra imagen y entonces pues esa imagen la insertan allí. Aquí pues en cada diapositiva pues hay como los lineamientos para utilizarlas. Recuerden, ustedes pueden utilizar solo esta para hacer todas sus presentaciones, o pueden alternar con esta que tiene pues acá este diseño acá abajo. Pueden también utilizar esta, ya es dependiendo de eso. Entonces, por ejemplo, aquí en el en el archivo que dice presustentación, que es la base para, o sea, lo que deben colocar las diapositivas. Entonces recuerden, cada guioncito es una diapositiva. Cada guioncito es una diapositiva. Entonces tenemos fase 1 análisis. Entonces ustedes pueden coger esta que está en el otro PowerPoint y la pueden pegar acá, y después de hacer su presentación aquí con los nombres, con el número de la ficha, con los datos básicos que debe tener su presentación, ¿sí? Para conocerlos, los nombres de los estudiantes, el nombre del proyecto, y bueno, toda la parte de la presentación. Entonces ustedes pueden colocar esta, fase 1, análisis. Aquí, por ejemplo, pueden colocar entregable 1, entregable 2, o pueden colocar entregable 1 al 4, o pueden no colocar nada. Entonces, listo, esa es la primera diapositiva. La primera diapositiva entonces es
fase 1 análisis. Entonces ya dependiendo, pues ya como quieran, pueden, como les digo, pueden utilizar esta naranja o pueden utilizar una de estas o pueden utilizar por ejemplo esta. Aquí aquí colocan una imagen alusiva a eso y aquí colocar fase 1 análisis y aquí colocarle algún texto. Pueden dejarlo algo muy breve relacionado con eso. Lo pueden hacer de esa manera. Entonces, listo, esa sería la primera diapositiva para esta parte después de la presentación. Entonces, la primera sería la idea de negocio. Entonces, con base en lo que ustedes ya tienen en el entregable 1, su idea de negocio, entonces ustedes pues van y buscan lo que tienen en el entregable 1 de la idea de negocio. Entonces, en la plantilla 1, en la plantilla del entregable 1. Entonces, ahí ustedes tienen una lluvia de ideas y ahí tienen unas características. Entonces, esa idea de negocio, esa parte que está acá, idea seleccionada, breve descripción de la idea, eso lo pueden colocar en esa segunda diapositiva y pues lo que ustedes consideren relevante ahí en esa parte. Entonces, eso sería para la segunda diapositiva. Me devuelvo aquí. Y así van a hacer con cada una. Entonces, competencias del programa aplicadas al proyecto. Entonces, se van ahí, aquí ustedes colocaron y pues aquí es importante que tengan en cuenta que van a argumentar esas competencias. Entonces, reconocer recursos financieros, o sea, toda la información que ustedes coloquen ahí deben tener certeza y deben tener cómo argumentar en el momento de que les vayan a hacer alguna pregunta. Entonces, reconocer recursos financieros de acuerdo con metodología y normativa. Entonces, ¿qué colocar? ¿Por qué colocaron esa competencia? ¿Qué vieron de esa competencia? ¿Qué pudieron aplicar de esa competencia? Pues esta es la competencia base y obviamente es una competencia obligada, pero entonces ustedes deben argumentar, o sea, ¿qué pudieron aplicar de esa competencia? Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial. Entonces, ¿por qué ustedes colocan esa competencia ahí? No es que no la coloquen, es que la deben colocar, pero deben argumentar por qué la colocaron, ¿sí? Listo, entonces, y así van haciendo con cada cosa. Entonces, en el entregable, bueno, la misión, visión, entonces coger de su planeación, entonces colocar la misión, colocar la visión, el objetivo general, objetivos específicos, colocar, pues, teniendo en cuenta que cada guioncito es una diapositiva y que pues ya ustedes definen cuál diapositiva. Entonces, por ejemplo, objetivos específicos. Entonces voy a utilizar esta diapositiva. Y pues ya colocan ahí, copian o pegan o insertan nuevo texto. Y entonces, bueno, ahí colocan cuáles son sus objetivos específicos. Pueden colocar una imagen y bueno, en fin. Objetivo general y objetivos específicos. Fase 1, entregable 2. Entonces, ahí colocan la consulta de homonimia y colocan el root en una sola diapositiva. Cada guioncito es una diapositiva. Lo mismo hacen con identidad corporativa, que es lo que les dije que debían pues enfocarse en esa parte de identidad corporativa para poder hacer esta presentación. Entonces, colocan la parte de identidad corporativa, o sea, colocan el logo, colocan por qué ese logo y toda esa parte. Y con cada uno, ya con cada uno de los entregables, pues entonces colocan el recibo de caja, por ejemplo acá recibo de caja de aportes, resaltar que tienen documentos contables y no contables, o sea, mencionar esa parte. Entonces copian y pegan la imagen de su recibo de caja y pues hablan de esa parte, de cuántos fueron los aportes y bueno, cómo hicieron el proceso. Y así con cada uno de los entregables. Entonces, teniendo en cuenta lo que les menciono, que cada guioncito es una diapositiva. Entonces, tenemos una diapositiva en general para la fase 1 análisis y pues una para cada uno de estos ítems, una para la fase 2 de planeación, una diapositiva y pues cada uno de estos guioncitos es una diapositiva. Entonces, para que tengamos en cuenta esos aspectos
y espero que este video sea de gran ayuda para su sustentación. Feliz día.